Aportando RD llega a ustedes por Teleradio América. Sintonice canales 42, 20 y 70 en UHF y en todas las redes sociales. Y seguimos el análisis con el doctor Miguel Ángel Cordero, pero esta vez, ¿cómo está Latinoamérica, doctor? En Latinoamérica se están dando ahora mismo una serie de influencias de matiz ideológico-político. Lo ideológico es político, pero estamos viendo que hay un cambio en el tablero en Latinoamérica después de 3 grandes contiendas electorales. Vemos aquí en Colombia que el enfrentamiento entre Iván Cepeda, un candidato del oficialismo, fue prácticamente, se encuentra en un ámbito de cuestionamiento después de haber perdido en una primera vuelta, pero que ahora se va a enfrentar en una segunda vuelta a un candidato outsider, el Tigre. ¿Quién es el Tigre? Abelardo de la Espriella, un apellido italiano. Abelardo de la Espriella, que prácticamente surgió de la nada, con un discurso anticomunista, un discurso anticorrupción, un discurso antimilitarismo paramilitar, en contra del narcotráfico. Entonces, estamos visualizando que Abelardo de la Espriella ha tenido un repunte porque superó las expectativas en el ámbito del proceso electoral y se le fue muy arriba a lo que es el candidato del oficialismo. Y ahora, con esta reconfiguración, donde viene un proceso electoral, la segunda vuelta, el 21 de este mes, ha recibido el apoyo de lo que es el uribismo que sacó 6.9 y que con un 43.7 que sacó Abelardo, lo sumamos y está cerca del 50. Pero hay una serie de electores que no fueron al proceso. Es uno de los grandes, podríamos decir, este proceso electoral que recién pasó, donde los electores acudieron, casi un 70%, un 68% acudió al proceso electoral. Me encantó algo, y fue que inmediatamente él ganó la primera contienda, invitó a todo el pueblo a celebrar como si ya de verdad se hubiese dado, o sea, ganador al final, y al llevarlo a la plaza, como que eso motivó a las personas que pudieran ir quizás a votar en la segunda vuelta. Sí, el pueblo se ha, como se dice en el lenguaje popular, se ha devocado ante esta nueva inquietud. Incluso Iván Cepeda estaba invitando al Tigre a un debate público. El Tigre no le conviene nada de eso, porque tiene su historia también el Tigre. En ese sentido, ahora mismo es un candidato que tiene una gran aceptación, porque lo que se quiere es salir del petrismo, de Gustavo Petro, un muchacho, un presidente atípico, que a veces no sabemos cuándo está bebido y cuándo está normal. Lamentablemente es así, profiriendo una serie de expresiones que no son normales en un presidente, ni son normales en un ciudadano tampoco. Pero vamos a ver cómo transcurre este proceso electoral, que yo, como analista, entiendo que va a ser una gran oferta electoral a favor de lo que es Abelardo de la Espriella. Imaginándonos que ya Colombia tiene un nuevo presidente que sea Abelardo. No podemos decir eso. No podemos imaginar. No podemos. ¿Cómo sería la nueva Colombia? No, hay que recordar algo, que los procesos electorales se definen el último día. Hasta que no, y por eso debemos debemos tipificar a nivel de Latinoamérica estos 3 grandes encuentros. Países prácticamente que tienen un sistema electoral consolidado. Por ejemplo, estamos hablando de Colombia, pero en el domingo, este domingo que pasó, tuvieron un proceso electoral allá en el Perú, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Roberto Sánchez,
que es el heredero prácticamente de Pedro Castillo. Pedro Castillo, que se dio un autogolpe de Estado e invocó ciertos elementos constitucionales sin conocer las normativas jurídicas, y se infringió prácticamente un autogolpe, violentó todo el sistema que podría establecerse dentro del ámbito de lo que es la seguridad jurídica en el Perú. Pero tenemos también un proceso electoral que viene en octubre, que es en Brasil, donde Lula da Silva se va a enfrentar al hijo de Jair Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, que está al frente en lo que son las encuestas electorales. Estos tres países ahora mismo gozan de lo que podría llamarse una estabilidad en el sistema electoral, diferente a Venezuela, donde las instituciones electorales fueron cooptadas prácticamente por lo que es el aparato Estado, pero un aparato Estado secuestrado por un partido político, por el chavismo. Ya eso se irá regulando a medida. Pero en Colombia nosotros vemos que aunque Petro desconoció el triunfo de Abelardo de la Espriella, porque se tenía prácticamente contemplado que Iván Cepeda se iba en la primera vuelta. Ese era el sueño de ellos. Pero al ver que el tigre se le fue por encima, él quiso desconocer eso. Pero las instituciones democráticas, electorales en Colombia dijeron, esto es lo que va. Y el mismo Iván Cepeda lo reconoció. En Perú, ahora mismo, hay un empate técnico entre Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, ese presidente de los 90, y que fue quien reformuló en verdad lo que es el Estado del Perú, con la guerrilla que puso en su lugar a Sendero Luminoso. Y nosotros visualizamos prácticamente que en el Perú todavía falta el conteo de la mayoría de los votos del exterior, y Keiko Fujimori puede contar con esos votos. Pero vemos un Roberto Sánchez que prácticamente como heredero político de este muchacho que está preso, Pedro Castillo, ha tomado gran fuerza y ha impactado prácticamente en un esquema que no se esperaba. Hay hasta el momento un empate técnico con un 97% de los conteos de los votos, que hay unos votos observados a nivel de las ciudades que pueden favorecer a lo que es Keiko Fujimori, y esos votos observados, cuando se empiece lo que es el reconteo, puede girar la balanza a favor de Keiko, que hasta el momento por décima está por debajo de lo que es el candidato de izquierda, Roberto Sánchez. Pero nosotros vemos aquí en lo que es Brasil, y por eso nos referimos a un cambio que puede haber en lo que es la balanza de los sistemas democráticos en Latinoamérica, porque si pierde Lula da Silva en octubre próximo, América Latina va a dar un giro total. Vemos ahí, por ejemplo, que hay conflicto en Chile, que la izquierda está revolteada, pero vemos también en Bolivia que la izquierda de Evo Morales, que ha salido de su cueva para tirar esas masas indígenas a la calle, que luchen en contra del presidente actual, Rodrigo Paz, porque ya Rodrigo Paz tiene en sus manos una ley para declarar lo que es el estado de excepción y con ello imponer el orden en Bolivia. Un orden que prácticamente ha sido cuestionado en base a lo que es esa diatriba de que la izquierda no quiere reconocer estar fuera del Perú. Pero vámonos rápidamente al Caribe, como tenemos poco tiempo, y vamos a hablar de Cuba. Una Cuba que está ahora mismo pasando por una gran crisis geopolítica. ¿Por qué geopolítica? Porque está pasando por una crisis geográfica, se siente prácticamente amenazada en su geografía por una serie de plataformas militares que están estanciadas ahí en el Caribe, que impiden que entre o salga cualquier cosa. Pero
desde el punto de vista político, Díaz-Canel entiende que puede enfrentar a los Estados Unidos, algo insólito, imposible de creer. ¿Cómo vas a enfrentar a Estados Unidos cuando tus blindados están siendo soportados por bueyes arrastrando los cañones? Entonces, ya vemos que en Cuba todo va a cambiar porque se le está cumpliendo el plazo, ya que Donald Trump debe llevar una carta de triunfo a los Estados Unidos antes de noviembre. Septiembre, octubre debe llevar una carta de triunfo, y no va a ser la de Irán, va a ser la carta de triunfo de la toma de Cuba, sea como sucedió allá en Venezuela. Pero llegó un momento que había como un pequeño acercamiento. Sí, hay un acercamiento, pero es un acercamiento del nieto de Raúl Castro, sí. Este muchacho, el Cangrejo. El Cangrejo, que es Raúl Guillermo Castro, un general que es presidente de Gaesa. Gaesa, que es una institución que maneja todos los fondos del Estado, pero que lo controlan los militares. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que lo que pueda pasar en Cuba, se puede dar un caso similar al de Colombia, o se puede dar un caso similar al que pasó en 1989 allá en Panamá, con Noriega. Señores, esto fue todo por hoy. Esperamos verlos el próximo sábado a las 8 de la noche por Teleradio América. Gracias, doctor. Feliz resto de la noche, mi doctora, y a ese público en general. Gracias a todos ustedes.